En Futuro 360 y atención a este dato porque es muy pero muy interesante. Chile cuenta con al menos 25 de las especies exóticas invasoras más dañinas a nivel mundial. Estas son una de las principales causantes de la pérdida de biodiversidad en el mundo y diversas instituciones están trabajando para lograr prevenir, contener y manejar estas especies. Para conversar sobre este interesante tema nos acompaña Gabriela Flores, quien es doctora en Ciencias Biológicas y coordinadora de proyectos en el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, el CAPES. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros acá en Futuro 360. Muchas gracias, Cristian, por tu interés en esta temática y por haberme invitado también. Y espero poder compartirte un poquito de los conocimientos que he adquirido en esta materia y de los proyectos también un poquito que lideramos desde CAPES. Es demasiado interesante para nosotros dentro de este contexto de crisis climática porque no solamente tenemos la amenaza de los desastres naturales, sino que también hay un factor muy relevante en relación a la acción humana y también la llegada de estas llamadas especies invasoras y también exóticas. Para ir entendiendo en simple, lo primero que quiero que nos expliques es justamente de qué se trata estas especies invasoras exóticas. Sí, perfecto. Me parece excelente partir por los conceptos. Yo partiría por lo que es una especie exótica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una especie exótica? Cuando decimos esta especie exótica quiere decir que no es natural de ese lugar, ¿ya? Quiere decir que en el fondo está vinculada a la actividad del humano, ¿ya? El humano de cierta manera la trajo, ya haya sido de una manera voluntaria o involuntaria, por error, sin darse cuenta. Ahora tenemos la problemática de que muchas de estas especies exóticas comienza a irles bien en estos nuevos territorios. Muchas veces pueden formar poblaciones que son autónomas, que comienzan a reproducirse sin que el humano esté ahí interviniendo el ambiente o apoyando la reproducción. Y empiezan a dispersarse en el territorio, a aumentar sus poblaciones. Y cuando esto sucede, muchas veces comienzan a tener impacto sobre otras especies, sobre nuestras especies nativas, sobre especies endémicas. Y ahí ocurre lo que tú estabas mencionando, de que empiezan a ocurrir declinaciones de las especies nativas muchas veces, y que en casos más extremos puede ocurrir incluso la pérdida de una especie que es algo irremediable, como la extinción. Absolutamente. De hecho, sin ir más lejos, esta es la segunda causa de extinción de especies a nivel mundial. Si es la segunda, la tercera, la cuarta, para mí no es lo relevante, la verdad. Para mí lo más relevante es que es una de las amenazas que se encuentra en incremento. Por ejemplo, hay otras amenazas, como por ejemplo la remoción directa, la explotación, que se ha ido regulando más, por ejemplo, en los océanos o en los ecosistemas terrestres. Ahora dependemos más de la agricultura o la ganadería. También la pérdida de hábitat se ha ido reduciendo en el tiempo, se ha ido manejando un poco mejor. Pero en este caso, para mí lo clave de las especies exóticas invasoras es que es una amenaza que está creciendo. No hemos sido eficientes en reducir esta amenaza. Se siguen introduciendo especies exóticas invasoras, siguen causando declinación de especies nativas y siguen causando extinciones. No hemos sido capaces de contener esta amenaza que se potencia con el comercio que tenemos, con el movimiento de bienes, de mercancías y de personas a largas distancias. Entonces, para mí lo clave, más que el ranking, es que no hemos logrado detener esta amenaza. De hecho, lo decíamos en el enunciado de esta entrevista, Gabriela, que nuestro país contaría con al menos 25 del total de 100 especies invasoras exóticas identificadas a nivel global. Y allí quisiese tener un ejemplo práctico a nivel nacional en nuestra geografía. ¿De qué tipo de especies estamos hablando? Si hay algún ejemplo característico. Sí, mira, me gustaría darte el ejemplo del bisón, ¿ya? El bisón es una especie exótica que proviene de Norteamérica y fue traída a Chile y también a Argentina porque se quería promover una industria peletera. Se quería criarlo en granjas peleteras por el valor que tenía su piel en ese momento, y estas introducciones comenzaron en el 1930. Y no se estaba considerando liberar el bisón para que creciera en el ambiente, pero resultó que muchas veces escapaban de los criaderos, muchos de ellos en la Patagonia. Y también este negocio no fue muy rentable, la verdad, y lamentablemente algunos criadores tomaron la decisión de liberar los bisones cuando cerraron sus planteles. Y así esta especie comenzó a expandirse por nuestro territorio porque era un ambiente muy favorable, con muchos ríos, muchos cuerpos de agua, porque esta es una especie que está adaptada para nadar, para bucear, y obtiene mucho de su alimento en los ríos, en los lagos, incluso en la costa marina.
y el sur de nuestro país es un paraíso para esta especie, y así logró ir avanzando. Y el tema con esta especie es que es un depredador sumamente voraz. Entonces tiene un impacto muy grande consumiendo una variedad enorme de presas, crustáceos, roedores nativos, sobre todo un impacto muy grande en las aves, que son especialmente vulnerables las aves acuáticas y en el periodo también reproductivo. Cuando están cuidando su terreno, están empollando, están cuidando sus crías, ese es un momento especialmente vulnerable donde el bisón las ataca, pierden su éxito reproductivo y lamentablemente vamos teniendo la declinación, en este caso, de muchas aves acuáticas. Va alterando el ciclo natural finalmente de ese ecosistema. Claro, sí. Y bueno, esta especie se ha ido expandiendo y no es fácil controlarla, es súper difícil. De hecho, Gabriela, añadiendo a esa información, también tenemos el caso de Didimo, que es una microalga, sí, que uno tendiese a pensar que solamente son mamíferos, por ejemplo, etcétera, pero hablamos de una microalga que está generando un daño importante, por ejemplo, en el lago Villarrica. El caso también emblemático del castor en Tierra del Fuego, e incluso almejas de agua dulce. En este contexto, para ti, ¿cuál puede ser la clave para justamente tratar de prevenir esta situación? ¿Qué necesitamos en términos de resguardo y protección a nivel institucional? Te agradezco mucho la pregunta. El qué podemos hacer, hay muchas cosas, y ya que este es un programa masivo, yo creo que siempre hay que partir por la responsabilidad individual, ¿ya? Y ahí en este sentido, no solo las especies exóticas invasoras son dañinas, a veces las especies exóticas también lo pueden ser. Y a mí me gustaría hacer un llamado a los dueños, por ejemplo, de perros y de mascotas, que son especies exóticas que cazan, ¿ya? Por ejemplo, tenemos perros que cazan pudús, que persiguen huemules, gatos que cazan pajaritos, y además muchas veces estas mismas mascotas pueden propagar enfermedades a la fauna nativa. Entonces, yo creo que lo primero es partir por casa y ser uno responsable. Uno es el dueño de una mascota, uno tiene que encargarse de los controles veterinarios, de que estén con sus vacunas al día, de que estén confinados en su casa, de que estén registrados, para partir, digamos, por casa. Y luego partiendo, como dices tú, a otros niveles, voy a partir por la academia, que es donde yo trabajo. Claro. Creo que es súper importante que trabajemos de manera intersectorial, ¿ya? Desde la academia muchas veces nosotros decimos, oye, si nosotros tenemos la respuesta en tal paper, por ejemplo, pero las cosas no son así. Tenemos que trabajar de la mano, academia con servicios públicos, ojalá codiseñando investigaciones que ayuden a controlar de manera más eficiente las invasiones biológicas. Yo creo que por ahí va el camino. Y por otro lado, bueno, en cuanto al Estado, el Ministerio del Medio Ambiente tiene una sección en el fondo que trabaja la gestión de especies exóticas invasoras, y yo sé que se ha hecho un trabajo importante en el que CAPES también ha colaborado, ha hecho su aporte, que es de priorización de las especies exóticas invasoras respecto a aquellas que generan más daño y sobre las cuales se pueden tomar medidas, ¿ya? Yo creo que más lo principal que falta es colaboración intersectorial. Y para eso, ¿qué necesitaríamos, creo, desde tu punto de vista? ¿El planteamiento de un proyecto? Hay varias cosas. Por ejemplo, muchas veces una especie exótica invasora pueden haber diferentes iniciativas que están en curso de manera paralela, sin un flujo de información suficientemente rápido de las experiencias. Entonces hay que generar instancias para, en el fondo, facilitar el intercambio de experiencias, los aprendizajes que se están teniendo y la posibilidad de contactar personas que tengan las mismas inquietudes o proyectos similares que puedan hacer sinergia. Y por otro lado, también trabajar más en el codiseño, en el fondo de proyectos que entiendan bien las necesidades de los servicios públicos y donde la academia pueda jugar su rol en el fondo de generar la información que se necesita. Se trata de una definición, identificación y priorización de aquellas amenazas, entiendo, dentro de algunos artículos que hemos podido revisar. Finalmente, Gabriela, y solo para cerrar esta entrevista, si no actuamos ahora, que es lo que tú nos planteas y también que queremos dar a conocer, ¿cuál es la amenaza real dentro del contexto, por ejemplo, de nuestra flora y fauna nativa? Claro. Si nosotros no actuamos, vamos a tener enormes pérdidas de nuestra biodiversidad.
Y eso en el fondo nos resta identidad, porque uno es en el fondo en un territorio que tiene una singularidad, que tiene una flora y una fauna que les es propia. Y si no cuidamos nuestra fauna nativa, nuestra flora nativa, nuestros paisajes, ese valor propio, esa singularidad, ese sentido incluso como de pertenencia, lo vamos a ir perdiendo. Eso es. Y bueno, aparte de eso, las especies exóticas invasoras también afectan las actividades productivas, agrícolas, silvícolas, ganaderas. Y por el tema de la biodiversidad, nuestro país tiene un enorme potencial en el ecoturismo, que es algo que tenemos que cuidar. Y ahí perdemos una oportunidad de desarrollo también. Uno de los enunciados de esta próxima COP27 es precisamente el momento de actuar, y más sobre todo en el resguardo de la naturaleza, que cada vez corre más peligro dentro de este contexto de crisis climática. Gabriela, te queremos agradecer muchísimo por haber estado junto a nosotros acá en Futuro 360 hablando sobre este relevante tema. Muchas gracias, Cristian, para ti por esta oportunidad de poder compartir un poco la mirada que tenemos desde